Hola amigos, buenos días. ¿Cómo están? Es un privilegio para mí hablar acerca de la palabra y creo que el llamado al ministerio es justamente eso, que hemos sido hechos siervos y hemos sido hechos ministros y estamos encargados de ministrar a la gente, de alcanzar a la gente, de hacer a conocer a Jesús a través de nuestro llamado al ministerio. Y yo estaba pensando cómo el Señor nos ha llamado a nosotros al ministerio. Porque si así podemos pensar acerca de, ya conocí al Señor, ya estoy creciendo espiritualmente en su palabra, ya puedo compartir a las personas acerca de Jesús con lo que he aprendido también. Pero ¿y ahora qué sigue? Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Y eso era algunas de las preguntas que yo me hacía cuando conocí al Señor y descubrí que el Señor quería hacer algo conmigo. Entonces, esa es una gran pregunta. Señor, para qué me estás llamando? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Y aquí hay pastores, hay maestros, entonces Dios los ha llamado o los ha constituido como pastores o como maestros, pero también hay personas que todavía no sabemos cuál es nuestro llamado. Entonces, parece que fuese algo así misterioso o algo así como que no se puede entender, pero es algo muy sencillo acerca del llamado al ministerio. Y como Johncito dijo, todos los creyentes somos llamados al ministerio y somos llamados a ser específicamente siervos. Y esa es la tarea importante del que es llamado al ministerio, que se convierte en un siervo, en un esclavo de Jesucristo. Y el ejemplo claro es acerca de Jesucristo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, es eso. Ese es el ejemplo claro acerca del llamado al ministerio. Si no sabes cuál es tu llamado al ministerio, te aseguro que no tienes que hacer un descubrimiento impresionante. Es algo tan sencillo como servir a Jesús y descubrir lo que el Señor tiene para ti. Entonces, ¿te parece si oramos y empezamos con esta cuarta sesión? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por esta mañana. Y gracias por ser fiel, gracias porque has puesto tu palabra en nosotros y Señor, gracias por darnos a entender la profundidad de tu palabra también. Y te pedimos, háblanos Señor hoy en esta mañana y gracias Señor por mis hermanos, por todos los que estamos aquí Señor, porque creo que esa es una característica de uno que es llamado al ministerio, que tiene en su corazón ese fervor ardiente de escudriñar tu palabra, de escuchar tu palabra. Señor, tú nos has llamado para servirte y gracias te damos por eso, Señor, porque tenemos un lugar donde ministrar a la gente, donde servir y donde desenvolver nuestros dones y nuestras habilidades también. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, me parece bien bacán también de que cuando somos llamados al ministerio entendemos cómo es que Dios nos usa a nosotros o entendemos, cómo Dios nos usa para edificar a la iglesia. O también entendemos cuál es la prioridad de la palabra. Y entendemos también la gracia de Dios cuando somos llamados al ministerio. Y eso me parece muy chévere, me parece muy bacán, porque cuando el Señor te llama para algo, empiezas a entender y para qué es lo que el Señor te ha llamado. Y hay muchos ejemplos en las Escrituras acerca del llamado, por ejemplo, el llamado de Leví, de Mateo y de Pablo también. Entonces, la pregunta aquí es, Señor, ¿para qué me has llamado tú a mí? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, es justamente esta palabra ministerio o como un ministro o como también se lo puede llamar como un siervo, uno que sirve activamente dentro de la iglesia. Entonces, así como seguidores de Jesús, imitamos lo que Jesús hizo, lo que Jesús hace. ¿Y por qué? Porque tomó esta forma de siervo. Y creo que la mejor oportunidad para crecer en el ministerio es el compromiso
en nuestro servicio, involucrándonos en la iglesia. Y aquí podemos responder a una de estas quizá preguntas enormes, si se puede decir. ¿Cómo puedo descubrir el llamado que Dios tiene para mí? Sirve dentro de tu iglesia. Y cuando sirves dentro de tu iglesia, vas a descubrir dones y habilidades que el Señor puede trabajar y puede darte el llamado que según su voluntad Él quiere. Entonces, y también esto tiene que ver mucho con el caminar cristiano. ¿Por qué? Porque si Dios te ha llamado específicamente para servir en alguna área en tu iglesia, te va a dar dones y te va a equipar también. Y sabes, esto es una experiencia bien chévere porque cuando sirves, descubres esto, cuáles son tus dones, cuáles son tus habilidades y cuáles son tus talentos. Y sabes, muchos de los que son pastores y son misioneros y son maestros que han obedecido el llamado de Dios, han empezado primero por servir. Eso. Entonces, otra vez, no es algo impresionante, solamente necesito servirle al Señor. De eso se trata el ser llamado al ministerio. Entonces, cuando sirves a Jesucristo, descubres que eres un esclavo de Cristo y estás sometido a su voluntad. Y tu único interés es hablar solamente acerca de Jesucristo. Y uno que es llamado para ser un siervo se muestra cuando tiene un ardiente deseo de conocer y estudiar la palabra de Dios. No solamente servir. Es uno que se muestra cuando estudia fervientemente la palabra de Dios. Así que yo creo que todos nosotros podemos decir que el ser llamado al ministerio o trabajar en el ministerio es una chamba bien bacán. De verdad. En serio, yo no he encontrado otra chamba antes mejor que el ministerio, porque de verdad el ministerio es un trabajo bien chévere. Quizá no es como un trabajo secular, pero puedes recibir regalos celestiales de parte de Dios. Y creo que todos podemos decir de que servir al Señor es un trabajo bien bacán. Y de verdad, en serio, lo es. Pero el ministerio no siempre es bacán, ¿verdad? El ministerio no siempre es deslumbrante y no siempre es chévere, porque existen tiempos tan difíciles donde me he visto en esta situación, o yo creo que tú también te has visto en esta situación de querer dejar el ministerio o de querer abandonar el ministerio, o piensas por un momento de que ya no calificas para el ministerio o de que no eres apto para el ministerio, de que tú no eres suficientemente bueno para seguir en la obra del Señor. Y estás en una situación donde ya no puedo más, ya no quiero seguir más. Entonces eso me hace o nos hace entender a nosotros que aun cuando Dios nos ha llamado al ministerio, el ministerio está sujeto a grandes pruebas. Entonces podemos decir de que el ministerio no es algo ligero, no es algo a la ligera. Entonces necesitamos entender esto. Ahora vamos a la pregunta otra vez. ¿Todavía quieres servir al Señor? Porque o sabiendo de que en tu llamado al ministerio vas a estar sujeto a grandes problemas. Y lo podemos ver en los apóstoles que estaban sujetos a grandes problemas, a persecuciones, a muerte. Entonces, para esto hemos sido llamados, para servir a la gente. Y creo que padecer por la causa de Cristo también. Entonces necesitamos entender esto. Y no sé, pero ¿qué es para ti como esta gran prueba para ser llamado al ministerio? No lo sé. Quizá tienes que dejar a tu familia, quizá tienes que romper amistades, quizá, o dejar tu trabajo. No lo sé. Pero personalmente creo que una de las grandes pruebas para mí ha sido dejar todo y entrar al instituto bíblico, como de dejar mi chamba y esto, ¿no? Y cuando entré al instituto bíblico, a las semanas ya quería dejar todo y salir otra vez. Entonces, es un poco raro, ¿verdad? Es un poco raro, pero Dios siempre ha sido fiel todo el tiempo.
Y creo que Dios nos da esa capacidad o su gracia nos ha capacitado para trabajar en el ministerio. Así que gloria a Dios por eso, o sea, que nos permitió y que me permitió a mí que no escapara del ministerio, sino que puso en mi corazón seguir estudiando de la palabra, seguir sirviendo al Señor. Y sabes, uno que es un siervo se ha rendido por completo al Señor, sabe a quién sirve, sabe que en Cristo lo tiene todo. Entonces, yo he pasado por momentos en donde empecé el instituto bíblico y a veces económicamente faltaba. Entonces, a veces pensaba de que mejor hubiese seguido trabajando o mejor hubiese seguido ganando dinero porque no me estaba faltando nada. Entonces, probablemente pueden estar pasando estas cosas mientras el Señor te está llamando al ministerio. Pero en el Señor lo tienes todo, en el Señor lo tenemos todo y nada nos va a faltar. Y gracias a Dios por eso, de verdad que es misericordioso con nosotros, que provee cada una de nuestras necesidades y en Cristo lo tenemos todo. ¿Y qué es lo primordial para el llamado al ministerio? ¿Cómo empieza el llamado al ministerio? Y Pablo lo pone así de esta manera en primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 1, si quieres acompañarme, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Y cómo empieza mi llamado? Con un deseo, con el deseo que Dios pone en mi corazón. El deseo, el anhelo que nace de tu corazón y es este anhelo que va creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Este anhelo va creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y este deseo siempre va de la mano con la humildad. Y la humildad es algo que no se puede comprar, que no se puede adquirir así nomás, sino que se vive con la experiencia del quebrantamiento del corazón, de tener un corazón humilde para servir al Señor. Y el Señor conoce la motivación de nuestro corazón. El corazón es engañoso, es perverso más que cualquier otra cosa. ¿Quién la conocerá? Pero el Señor conoce y escudriña nuestro corazón y Él sabe cuál es el motivo real cuando estamos sirviendo dentro del ministerio. Y juntamente con este deseo que el Señor pone en tu corazón, viene la acción de ir y hacer discípulos por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no solamente se queda como un deseo, sino que se convierte en una acción de hacer algo, de trabajar en algo, de involucrarte en algo. Entonces, no es un llamado real si es que no pones en acción el deseo que Dios ha puesto en ti. No es un llamado real. Entonces, si tienes el deseo de ser un pastor o ser un maestro o ser un misionero, ora al Señor. Y si es que lo que estás buscando sea la voluntad de Dios para ti, para tu llamado. Y creo de que necesitamos pedirle al Señor, de clamarle a Dios, de que ponga este deseo en el corazón de los jóvenes y también de los que no son tan jóvenes. Pero yo creo que Dios nos ha capacitado para poder servir. Y mi gran pregunta era esto, ¿no? Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque siempre estaba preocupado ¿cuál es el siguiente paso? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer más adelante? ¿Cuál es la siguiente tarea que tengo que hacer? Y sabes, una de las cosas también para confirmar tu llamado, para saber cuál es tu llamado, es con la confirmación de Dios, porque Dios es quien lo ha constituido. Pero los líderes también pueden ver cuáles son tus dones y las habilidades que tú tienes y cómo te desenvuelves dentro de tu iglesia. Entonces es muy importante, creo, para nosotros clamarle a Dios para que Dios ponga en el corazón de las personas el deseo de servirle al Señor. Y
tengo unas características de un hombre que ha sido llamado para el ministerio. Número 1, es un hombre que ha sido transformado. Uno que ha sido llamado al ministerio es un hombre que ha sido transformado. Es uno que ha pasado de muerte a vida. Es uno que ha muerto a su viejo hombre. Porque te imaginas qué tan ilógico sería para un hombre hablar de libertad, prometer libertad cuando él mismo es esclavo de su pecado y de su lujuria. Es ilógico. Entonces, no tiene sentido. O sería muy extraño que llamara a otros a seguir a Cristo cuando él no ha rendido su vida en primer lugar. Entonces, uno que ha sido llamado al ministerio ha sido transformado y su salvación creo que es una evidencia de una vida piadosa, de una vida consagrada al Señor, que su vida ha sido apartada para el Señor. Entonces, esta es una característica de uno que ha sido llamado al ministerio, que es un hombre que ha sido transformado por el Evangelio, que el Evangelio ha producido frutos, cambios en su vida. Y número 2, es uno que ha sido constituido y capacitado por Dios para el ministerio. Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. ¿A fin de qué cosa? Dice Pablo en Efesios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Me gustan muchísimo estos versículos, porque creo que este es el fin de aquellos que son llamados para el ministerio. Lo vuelvo a leer. Este es el fin, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Y esto es bien bacán. Esto me gusta mucho porque creo que este debe ser la base de un siervo, de uno que es llamado al ministerio. Tengo que ministrar a la gente, tengo que mi trabajo sea para la edificación de la iglesia. Y Dios nos capacita hasta que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y creo que ese debe ser como el top, la meta de uno que es llamado para el ministerio, que debe estar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, nuevamente, uno que ha sido llamado al ministerio ha sido constituido y capacitado por Dios para el ministerio. Y el fin de su servicio es, ¿qué cosa? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Si el Señor te ha llamado, el Señor te va a dar todo lo que necesitas para servir. Todo, absolutamente todo. Entonces, Él nos ha puesto para servir en su iglesia, de la cual Él mismo compró con su sangre. Y esto me pone a pensar en esto, de que si tú eres un pastor o eres un líder o eres un siervo de tu iglesia y estás sirviendo activamente, pero estoy pensando específicamente en un líder que está encargado de un grupo de personas. Y ahora, ¿por qué? Es bien chévere. Si el Señor te ha dado a ti la oportunidad de guiar, de pastorear a un grupo de personas, tienes que entender de que ese grupo de personas son personas por las que Jesucristo ha derramado su sangre. No es cualquier persona. Así lo podríamos decir. Son personas por las que Jesucristo ha derramado su sangre. Entonces, eso debe motivarnos a nosotros a estar comprometidos en nuestro llamado al ministerio. Y que, Señor, mi intención es como ministrar a la gente, de guiar a la gente, de darle alimento a la gente, y porque tú me has dado a este grupo de personas. Y lo puedo ver en los pastores, en los líderes, cómo se esfuerzan, cómo trabajan y cómo sirven al Señor fervientemente por el grupo de personas que tienen. Y no importa si es que no eres un pastor, si es que eres el líder de un grupo de jóvenes o eres el líder de un grupo de misioneros también. Entonces, Dios te ha entregado en tus manos a este grupo de personas por las que Él mismo derramó su sangre. Entonces,
esto se pone más serio, ¿verdad? Eso se pone más serio. Entonces, de verdad, no es algo a la ligera el llamado al ministerio. Entonces, creo que sabiendo todas esas cosas, sabiendo de que Jesús lo hizo posible en todo, el hombre no tiene nada de qué gloriarse. Incluso el querer como el hacer es producido por nuestra voluntad, dice por su buena voluntad. Entonces no es mérito nuestro de el ser llamados al ministerio, porque Él es ese Señor quien nos ha sido, quien nos ha constituido a nosotros y nos ha llamado y nos está equipando para el ministerio. Y número 3, es uno que su aprovechamiento se hace manifiesto a todos. Y creo que podríamos hablar acerca de cuál es su motivación. O sea, el aprovechamiento habla de cómo trabaja, de cómo sirve y de cómo la gente está viendo que sí produce fruto su trabajo, su servicio. Y aquí viene esta pregunta. Y creo que esta pregunta nos puede, como que te puede golpear un poquito. Pero yo sé que la palabra es útil y nos enseña y también nos redarguye y también nos hace volver al lugar correcto. Pero, ¿cuál es la motivación en tu llamado al ministerio? Si el Señor te ha llamado al ministerio, ¿cuál es tu motivación? Creo que la primera cosa debe ser que nada más y solamente que anunciar a Jesucristo crucificado. O no sé, quizá tu motivación es que estás esperando que la gente te honre, o estás esperando que la gente te aplauda, o estás esperando que es ser el punto principal, o porque eres el líder de algún área de tu iglesia, o tu motivación es traer personas a ti mismo o seguidores de ti mismo en vez de hacer personas seguidores de Jesús. ¿Cuál es tu motivación? Si es que esa es tu motivación, es mejor que salgas del llamado al ministerio, porque eso no es el llamado al ministerio. Entonces, nuevamente, el ser llamado al ministerio es dedicarle por completo tu vida, Señor, y anunciar a Jesucristo. Y es muy triste ver a personas que usan al ministerio para atraer seguidores a sí mismo, o ven una oportunidad en el ministerio para ser servidos en lugar de servir a otros. Entonces, y creo que el mejor ejemplo sobre Jesús, que sabiendo que iba a ser traicionado, que sabiendo que ya iba a morir, se ciñó con una toalla y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 21 dice esto. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Eso es Primera de Pedro 2:21. Entonces, uno que es llamado al ministerio sigue las pisadas de Jesús. Da el ejemplo que Jesucristo ha dado. Así que esa sea nuestra motivación. Como: Señor, te estoy sirviendo solamente a ti para honrar tu nombre, y en acción de gracias te estoy sirviendo con alegría de corazón. Sea cual sea el servicio que tenemos que hacerlo como para el Señor. Entonces, que esa sea la motivación, nuestra motivación en nuestro llamado al ministerio. Y, ¿sabes? Me encanta cómo en nuestras iglesias en Calvary, especialmente, aquí en Osana, en mi iglesia, porque cuando yo llegué a Osana, me acuerdo, y ni por acá pensaba de que Johncito era el pastor de la iglesia, porque yo miraba a Johncito que estaba acomodando las sillas, que estaba dando la bienvenida a la gente y que activamente estaba sirviendo en la iglesia. Y cuando le vi enseñar, él era el pastor de la iglesia, y dije: él es el pastor de la iglesia. Y creo que estaba acostumbrado a que en otras iglesias sean los servidores quienes sirvan al pastor y sean los servidores quienes estén dándole todo al pastor. Pero
¿Te das cuenta de la idea acerca de Jesús? De cómo es Jesús que se encarga de servir a las demás personas. Y eso es una de las cosas que aprendí acerca de John, de nuestro pastor en Osana, de que se encarga de que todos estén cómodos, de que se encarga de que todos puedan escuchar la palabra. Y esa es una de las motivaciones que John aprendió acerca de Jesús y que todos nosotros necesitamos aprender acerca de Jesús. En el llamado al ministerio no hemos sido llamados para que nos sirvan, hemos sido llamados para servir. Y muchas veces tenemos que dejar algo, tenemos que dejar nuestra comodidad para darle lugar al servicio a otras personas. Y, ¿sabes? No solamente tiene que haber un compromiso en servir al pueblo de Dios. O sea, sí está nuestro compromiso en servir a la iglesia, sino que también debe haber un compromiso a seguir la palabra de Dios. Porque probablemente tu servicio puede convertirse como una costumbre, como una religiosidad, pero pierdes tu comunión con Dios. Entonces, uno que es llamado al ministerio también está comprometido a estudiar las Escrituras. Está comprometido a seguir las Escrituras. Y creo que cualquiera que no cree que la Biblia es la palabra de Dios, que es inspirada, que es inmutable, no tiene nada que hacer en el ministerio. O podríamos decirlo así de esta manera: si es que una persona no usa la palabra de Dios para servir en la iglesia, entonces no tiene nada que hacer en el ministerio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Porque a través de la palabra de Dios conocemos lo que es la gracia. Porque a través de la palabra de Dios, o conociendo la palabra de Dios, podemos edificar a la iglesia y podemos entender cuál es la prioridad de la palabra de Dios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en nuestro llamado al ministerio servimos activamente, pero va de la mano con nuestra comunión con el Señor a través de la palabra de Dios. Y te aseguro que cuando has leído alguna porción de la palabra de Dios, has sentido paz, has sentido guía, has sentido consuelo. El Señor te ha confirmado algo a través de la palabra de Dios, ¿verdad? O el Señor te ha dado, sí, ánimo, consuelo, pero cuán preciosa es la palabra de Dios, de verdad. Porque yo creo que sin la palabra de Dios no somos nada, o no tendríamos el conocimiento de cómo guiar nuestra vida cristiana, o cómo guiar a la iglesia, o cómo ser un buen pastor, o cómo ser un buen ministro. Entonces necesitamos la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, uno que es llamado al ministerio sí sirve activamente en su iglesia, pero va ligado también de tener un aprendizaje en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, en el llamado al ministerio, uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Porque me he dado cuenta de que cuando aprendes algo acerca de un versículo y aparece otra persona que tiene un enfoque diferente acerca de ese versículo, aprendes algo nuevo, y aprendes algo nuevo, y aprendes algo nuevo. Y creo que nunca vamos a dejar de aprender acerca de la palabra de Dios. Siempre hay algo nuevo por aprender en las Escrituras. Entonces, en tu llamado al ministerio, tenemos herramientas, y creo que esta es una de las herramientas más grandes en nuestro llamado al ministerio. Y si en tu llamado, o más bien dicho, ¿cómo está yendo tu llamado en el ministerio? Y creo que esta pregunta me puede hacer pensar como: en mi llamado al ministerio no puedo seguir adelante si es que Dios no está delante de mí. Porque si es que en mi llamado al ministerio yo no estoy arraigado, no estoy de la mano con el Señor, entonces probablemente el ministerio vaya a fracasar. Entonces necesito estar junto, arraigado de la mano del Señor para seguir adelante en el ministerio. Que Jesucristo sea el timón de nuestro barquito, al lugar a donde estamos yendo. Y
¿Sabes a quién llama Dios para su obra? Sí. Todos podemos levantar nuestras manos orgullosamente y de decir, sí, somos lo vil y lo menospreciado. Y Dios ha llamado a lo vil y lo menospreciado. Y a mí me da paz eso, porque somos lo vil y lo menospreciado. No somos dignos, no somos buenas personas, pero el Señor, por su gracia, nos ha llamado a hombres comunes y corrientes como tú y yo, lo vil y lo menospreciado. Y podemos reconocer esto, que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, pero su gracia sobreabundó sobre el pecado y le damos gracias a Dios por eso. Yo quisiera leer un pasaje contigo, ahí mismo en Primera de Timoteo, el capítulo 1. Y este es Pablo, hablando acerca de sí mismo, el ministerio de Pablo. Primera de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 12, empezando desde el 12. Dice esto: doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo sido yo blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. El enfoque de estos versículos, o la base de estos versículos para que Pablo haya sido llamado al ministerio, ha sido por la gracia del Señor Jesucristo y porque fue recibido a misericordia. Y ahora, nosotros nos podemos preguntar esto. ¿Cómo uno cómo uno es tenido por fiel, habiendo sido perseguidor, habiendo sido injuriador, que es lo que dice Pablo, ¿no? Y podemos preguntarnos esto: ¿cómo uno es puesto por fiel y todavía es puesto en el ministerio a pesar de haber sido estas cosas? Y creo que podríamos agregar algunas cosas de nosotros, o tú mismo podrías agregar esto a tu lista, ¿no? Y podrías decir como: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo qué. Y tú puedes poner las cosas ahí que tú has sido. No sé, quizás un mentiroso, quizás un ladrón. Suena horrible, ¿verdad? Pero el Señor ha transformado nuestras vidas. Y puedes poner todas estas cosas. Y dice después: mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero, ahí viene esta palabra, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y cuando podemos meditar, o tú puedes meditar en estos versículos y puedes pensar acerca de ti mismo, de que por la gracia del Señor a nosotros nos tuvo por fieles y nos puso en el ministerio. Eso es un regalo precioso, de que por la gracia del Señor Él nos ha dado la oportunidad de servir en el ministerio, a pesar de haber sido pecadores, a pesar de haber sido infieles. Dice el versículo 16: por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de todos los que habrían de creer en Él para vida eterna. Así que, sabiendo todas estas cosas,
Así que sabiendo que ha sido por la gracia del Señor Jesucristo que hemos sido llamados al ministerio y que Él nos ha capacitado, que Él nos ha dado todo lo necesario para servir en la obra del ministerio, dice el versículo 17, por tanto, así que al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos sido llamados por el Señor y gracias a Dios por eso. No es por mérito propio que estemos aquí sirviendo, pero qué lindo que el Señor nos ha llamado y por su misericordia podemos servir, por su gracia podemos trabajar en la obra del ministerio. Si es que si sabes cuál es tu llamado para el ministerio, te animo para que sigas trabajando fielmente en la obra del ministerio y que sepas que para Jesucristo estás trabajando. Y si es que no estás, y si todavía no sabes cuál es el llamado que Dios tiene para ti, te animo para que ores fervientemente al Señor y le digas y tengas este deseo en tu corazón: Señor, yo quiero ser un maestro de la palabra, o yo quiero ser un pastor, o yo quiero ser un misionero. Y si esa es la voluntad de Dios, el Señor te lo va a dar. Y amigos, creo que ninguno de nosotros es tomado por fiel cuando ha sido pecador. Y creo que solamente es la gracia de Dios que nos califica para el llamado al ministerio. Es su amor y su misericordia. Entonces, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Sí. Amén. Oramos. Señor, gracias te damos por este tiempo. Y porque tú nos has llamado y tú nos has constituido, Señor, y nos has equipado para servir y para trabajar en la obra del ministerio. Gracias, Señor, por ofrecernos un lugar donde servirte. Y gracias, Señor, porque a pesar de que hemos sido pecadores, a pesar de que hemos estado lejos de ti, Señor, es tu gracia que nos ha traído hasta aquí, Señor. Y gracias por tenernos por fieles, Señor. Y perdónanos, Señor, de verdad, porque muchas veces queremos huir del llamado, o muchas veces, Señor, no queremos servir, pero te pido, Señor, que nos hagas entender que este llamado al ministerio, Señor, se trata de servir, se trata de darte la gloria con todas las cosas que hacemos. Y yo te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, de los que tienen un llamado y de los que no tienen aún, Señor, que tú confirmes cuál es el llamado que tú tienes para ellos, y para los que ya los has llamado, Señor, yo te pido que tú vayas delante de ellos. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.